Y me llama mucho la atención porque cuando leemos Gálatas, muchas veces pensamos que Gálatas era un país. No, Gálatas era una región. Eran diferentes iglesias que estaban en Galacia. Y fueron iglesias donde el apóstol Pablo predicó en su primer viaje misionero. En el primer viaje misionero de Pablo, habló a cada una de esas iglesias y comenzó a compartir el evangelio y comenzó a abrir nuevas obras. Y el mensaje de Pablo era sencillo, al igual que lo es el día de hoy. El mensaje de Pablo era este: la salvación es por gracia y es por medio únicamente del Señor Jesucristo. Punto. No hay otro medio de salvación. El único medio de salvación es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen ese mensaje de salvación en la actualidad? La iglesia de Galacia eran lo que conocemos nosotros como personas que estaban dedicadas al paganismo. Era una región fuertemente influenciada por el paganismo, ídolos, costumbres extrañas, estas personas que habían recibido el mensaje de salvación habían dejado sus ídolos, habían dejado sus costumbres, habían dejado sus tradiciones y habían dicho que sí al mensaje de salvación. Pero, oh sorpresa, Pablo se entera de que hay unos maestros judíos que están enseñando a los nuevos creyentes de la iglesia de Galacia un nuevo mensaje de salvación, un nuevo evangelio. Ellos comenzaron a enseñar lo siguiente: sí, tienes razón, Cristo salva, pero necesitan circuncidarse. Sí, es verdad, la gracia es verdad, pero también deben junto con eso guardar la ley y todos los mandamientos que están escritos en la Torá, en la ley de Moisés. Y esto me parece interesante porque ellos no estaban negando a Cristo. Ellos no estaban diciendo, lo que Pablo te dijo es mentira. No. Ellos usaron una estrategia menor. Lo que Pablo te está diciendo es verdad, pero necesitas hacer algo más. Necesitas cumplir con algunas ordenanzas. Y permítanme decirle, cuando la gracia recibe condiciones, deja de ser gracia. Por eso Pablo, en esta mañana vamos a abrir las Escrituras y vamos a aprender lo que realmente es el Evangelio de salvación. ¿Cuántos me acompañan? Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 5. Mire cómo comienza Pablo a exponer este escrito. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí hay dos doctrinas que rápidamente usted puede ver. La primera, que Pablo no era llamado por hombres. El llamado de Pablo era un llamado genuino de parte de Dios. Y la otra doctrina que usted va a ver en este momento es para refutar algunas doctrinas de las personas que creen en solo Jesús. Porque cuando leemos al comienzo, aquí Gálatas, a través de Pablo, escribiendo la carta de Gálatas, dice que él fue llamado por Jesucristo y usa un conectivo, y el conectivo es y dice,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Muchas veces hay doctrinas que dicen, no, es solo Jesús. Porque en Jesús está la plenitud, porque en Jesús está el Padre, porque en Jesús está el Espíritu Santo. Pero Pablo aquí, comenzando la carta, dice, no. Aquí está diciendo que fue llamado por Jesús y fue llamado por el Padre. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El verso 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Y de quién más? Eso es una doble, en la interpretación bíblica, eso es una doble señal, una doble aseguranza, una doble testimonio. Él está diciendo, eso es una retórica. Él no es que está tartamudeando, Él está diciendo, hey, de nuevo se los digo, llamado por el Padre y llamado por el Hijo. ¿Amén? Y sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? ¿Por los pecados de quién? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, en este primer bloque, Pablo está diciendo el sacrificio de Jesús en la cruz, la obra está completa. Él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No dice por el pecado, dice por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Él no dice se dio a la mitad, se dio parcialmente, se dio una porción, se dio solo el 10%. No, Él está diciendo se dio completamente para pagar el precio de la deuda de nuestros pecados. Amén. Dice Hebreos capítulo 10, verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola obra hizo, ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Y ese es nuestro primer punto. La obra fue completa. La obra de Cristo fue completa. Miren lo que dice, seguimos leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 6, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Estoy maravillado. Aquí está diciendo Pablo algo muy interesante. Él dice, estoy sumamente maravillado. En otras versiones dice, estoy extrañado, estoy anonadado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire qué cosa tan maravillosa. Aquí les voy a dejar algo bien interesante.
Pablo no está diciendo que estaban agregando un pequeño detalle, una pequeña cláusula. Pablo está diciendo, están pervirtiendo, están volteando el mensaje del evangelio hasta convertirlo en otra cosa. Pablo no está diciendo, es que le están haciendo un detallito. No, Pablo está diciendo, lo están convirtiendo en otra cosa. En otras palabras, si nosotros queremos entender lo que Pablo está diciendo aquí, es lo que está diciendo, eso es lo mismo que usted ponga en su GPS una dirección y en vez de ponerle sur, le ponga norte. No es un detalle lo que usted está cambiando, no es solo una letra, es que lo está llevando a otro lugar. Pablo está siendo muy claro, no es una tontería. Agregarle algo más al evangelio de salvación es pervertirlo. Es convertirlo en otra cosa que no es el evangelio. Imagínese por un momento que usted va a hacer café. ¿A cuánto le gusta el café? Amén. 1, 2, 3. Los demás somos cristianos. A mí me encanta el café. Imagínese usted que usted va a la casa de Ricardo. Vamos a imaginarnos. Y va a tomarse un café. Y de repente no hay café. Pero vamos a crear un escenario aquí para poder explicar. Y resulta ser que hay café, hay agua, pero no hay azúcar. Entonces a Ricardo, que es un hombre muy inteligente, dice, pero hay sal. Es blanca, da sabor y se diluye. Hagamos el café con sal. Eso es lo que está explicando Pablo. Pareciera buena la intención, pareciera que está llevando al pueblo a una doctrina más pura, pero no está haciendo eso, la está desviando, la está distorsionando, la está alejando, la está pervirtiendo. Y me gusta muchísimo porque cuando le agregas obras para ganar salvación, cuando le agregas religión para sentirte aceptado, cuando le agregas desempeño para merecer gracia, no estás mejorando el mensaje de salvación. No lo estás mejorando, lo estás distorsionando. Escuche bien esto y agarre con mucho cariño al que tiene a su lado. No existe el evangelio mejorado. No existe el evangelio mejorado. Solo existe el evangelio original. Solo existe un medio y su nombre es Jesús. ¿Cuánto lo creen conmigo? Lo que Cristo hizo no necesita nuestra ayuda. Dígale de nuevo con cariño. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no necesita ser perfeccionado por nosotros. No necesita que usted le agregue algo más. Cuando tenía 13 años de edad, recibí al Señor Jesucristo junto con mis 2 hermanas. Ella tenía 15, mi hermana menor tenía 11, yo tenía 13. Y llegamos a una iglesia de usos y costumbres. En la iglesia habíamos recibido al Señor y nos solicitaban a este niño de 13 años, a la niña de 15 y a la otra niña de 11 años, a mis hermanas que usaran falda.
Y mi hermana agarró y picó todos los pantalones. Los picó por aquí y los hizo todos falda. Todos se convirtieron en falda. Luego con eso le decían a mis hermanas que ya no podían rasurarse las piernas. Que si Cristo te hizo con cabello en las piernas, pues así te hizo Cristo. Y entonces asimismo en el área de las axilas. Asimismo le decían a ella que para venir al servicio tenían que colocarse un velo, porque sin ese velo los hermanos o los ángeles se podían confundir y ella no estar bajo autoridad. Y yo siempre fui muy curioso y siempre me ponía a ver las cosas. Y yo veía que muchas hermanitas llegaban como buena hispana tarde al servicio. Y cuando llegaban se daban cuenta que habían dejado el velo. No podían entrar. Se tenían que agarrar para atrás corriendo para su casa, porque si no, estaban en pecado. A este niño de 13 años me mandaron a poner corbata, camisa larga y saco. En una temperatura casi de 44, 45 grados centígrados. Cuando se iba la luz en esa iglesia, todos nos derretíamos como chocolates. Todos sudando, todos con corbatas. Uno con corbata amarilla, azul y una camisa verde que era la que teníamos. Era una hermosura. ¿Sabe por qué? Porque si no estábamos en pecado. Y Pablo nos está diciendo en esta mañana que el evangelio de salvación no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que nosotros nos pongamos faldas, con que nosotros nos pongamos indumentaria externa. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Jesús no necesita que nosotros añadamos algo al mensaje de salvación. Para los que toman nota, lo que Cristo hizo no necesita tu ayuda. Mire cómo lo dice Efesios en el capítulo 2. Por gracia sois salvos, no por obras. Sois salvos por gracia, no por obras. Si colocamos obra a la gracia, la estamos anulando. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra en la cruz. Me gusta la palabra que dice el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tetelestai. ¿Han escuchado esa palabra? Tetelestai. Tetelestai. ¿Sabe qué significa tetelestai? Dice, consumado es. Tetelestai no es solo, estamos listos. No. Tetelestai significa la obra está completa. Se hizo perfectamente. El pago fue cancelado en su totalidad. No se necesita más nada. Tetelestai, todo fue cumplido y pagado a cabalidad. ¿Cuántos lo creen? Tetelestai. El verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema.
Me gusta mucho porque anatema es algo que está bajo juicio de Dios. Algo que Dios ha dicho: sobre esto viene mi juicio. Hay una palabra más fuerte, dice maldito. Es la palabra anatema. Lo que Dios ha dicho, que viene juicio sobre eso. Y es la palabra que está usando Pablo para referirse a aquellas personas que están pervirtiendo el mensaje de salvación, aquellas personas que le están añadiendo al evangelio, aquellas personas que están engañando, que están distorsionando, que están desviando del verdadero mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Anatema. Para entender la palabra anatema vamos a poner un ejemplo. Cuando algo que está en nuestra casa está contaminado, se pudrió, y hay cositas blancas y verdes saliendo por fuera, ¿qué hace usted con eso? ¿Se lo come? ¿Qué hace? ¿Se lo regala a alguien querido? ¿Qué hace? Cuando algo se contaminó, algo que ya no sirve, lo desecha, lo tira, lo saca afuera, ya no lo usa más, ya no lo aguarda para después. Usted sale de eso porque está contaminado y puede contaminar las demás cosas. Esa es la palabra que está usando Pablo aquí en Gálatas. Usted dirá: oye, pero el apóstol Pablo habla muy duro. Está fuerte la palabra. Y mi pregunta en esta tarde sería lo siguiente: ¿por qué hablar tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa palabras como anatema en el mensaje que le está escribiendo a la región de Galacia? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan enérgico? ¿Por qué no deja duda? Usa la retórica para enviar un mensaje contundente. ¿Por qué? Y esa respuesta la encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 10. Él comienza a decir algo que todos nosotros hoy nos tenemos que preguntar. Él se para en un lugar y dice: la responsabilidad que yo tengo demanda una acción. No puedo jugar con esto. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros como iglesia. Mire cómo comienza Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué busco? ¿Qué estoy buscando yo con esta carta? Dar un sentido de urgencia del peligro inminente. Porque esta carta es como un padre que está viendo a su hijo correr hacia un lugar peligroso y tiene que detenerlo. No puede conversar, no puede dialogar, no puede negociar. Él está viendo el peligro inminente hacia donde se dirige la iglesia de Galacia y le está diciendo todo lo que hemos hablado hoy. Pero lo más interesante de todo es que Pablo se encuentra en estrecho: ¿favor de los hombres o el favor de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Cuando llegué yo al hospital, estaba el cardiólogo. Y cuando le dio el infarto a mi papá, era más o menos en una época festiva en Venezuela. Eso quiere decir que no había mucho lugar, no había muchos equipos disponibles para tratar la condición del infarto de mi papá. Lo que yo pensaba era decir, yo decía, bueno, ya para el lunes, era viernes, ya para el lunes quizá habrá más recursos, más disponibilidad para operar a tu papá. Pero el cardiólogo me dijo lo siguiente: tu papá no aguanta. Tu papá es una bomba de tiempo. Y si tu papá no es operado con urgencia, tu papá se va a morir. Este es el mensaje que Pablo está enviando. El doctor me puede haber dicho, no te preocupes, tranquilo, date tu tiempo, no hay peligro. Mi pregunta para ustedes, iglesia, el día de hoy, ¿qué prefieren? Si estás a punto de morir, ¿una palabra que te haga sentir bien o una palabra que te diga la verdad? ¿Qué preferirías? ¿Una palabra que esté cargada de verdad o una palabra que te haga sentir bien durante toda la semana? ¿Una palabra que te diga tu condición o una palabra que adormezca tu condición? ¿Qué preferirías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿La verdad o una mentira? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El Evangelio no busca aprobación, demanda fidelidad a Dios. El Evangelio no está buscando aprobación, está demandando fidelidad a Dios. Es más cómodo agradar al hombre. Es más cómodo engordarle el oído a las personas. Es más cómodo decir una mentira piadosa. Es más cómodo y menos confrontativo decir, revisa tu relación con Dios. Porque en cualquier momento el enemigo va a venir y va a hacer desastres en tu vida. Revisa tu relación con Dios. Revisa tu relación con Dios. Te voy a pedir que me apoyen con la música un momentito. ¿Cuántos conocen la historia del matagigantes? 1, 2, 3. La historia del matagigantes. Hay una historia en la Biblia de un hombre que mataba, de un jovencito que mataba gigantes. Y ese jovencito se enteró de que había un gigante llamado Goliat. Y Goliat había amenazado al pueblo de Israel. Cuando él llegó al lugar, todo el pueblo estaba asustado. Todo el pueblo estaba atemorizado. Y llegó este jovencito y dijo lo siguiente: ¿Quién
es este incircunciso que se atreve a retar al ejército de Dios. Este gigante, dice la Biblia, que este matagigantes tenía 17 añitos. Solo 17 añitos. Y dice la Biblia que se enfrentó a este gigante. Y no solo eso, escuche bien esto. Este matagigantes dijo, en el nombre de Dios. Y agarró una piedra y la lanzó y mató al gigante. Escuche bien esto, porque después este jovencito de 17 años fue conocido como un matagigantes. Dice la Biblia que cuando este matagigantes, reconocido por todos como matagigantes, cumplió 50 años, tenía que salir a la batalla a pelear con el ejército. Y este matagigante se quedó en la casa. Y estando en la casa vio una mujer hermosa. Y viendo esta mujer hermosa, la mandó a llamar. Y mandándola a llamar, se acostó con ella. Y acostándose con ella, la dejó embarazada. Su nombre era Betsabe. Dice la historia que este matagigantes luego cayó como el más débil de todos. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y qué tiene que ver con la fidelidad que demanda el Señor al Evangelio? Porque este matagigante realmente no había entendido cómo iba el asunto. Este matagigante no había entendido que el que realmente era matagigante era Dios y no era él. Que Dios lo había utilizado a él para matar al gigante. Y hoy nos encontramos muchos así. Cristo nos salvó, pero ahora estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Cristo nos salvó, pero no le somos fiel a Él y al mensaje de salvación. Cristo nos salvó y creemos que porque tuvimos una victoria años atrás, ese gigante no se puede levantar de nuevo. El jovencito tenía 17 años y luego a los 50 cayó en pecado. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que a los 17 años él se mantenía creyendo, predicando, diciendo que Dios le había librado, dándole la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento a Dios. Pero ya el hombre de 50 años comenzó a caminar solo y comenzó a hacer lo que no tenía que hacer. Pablo hoy de nuevo nos recuerda eso. El Evangelio, hay un único Salvador. Único. Solo un Salvador. Su nombre es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. Solo Cristo. Y si tú crees que puedes vivir tu vida sin Cristo,
Permítemelo decirte de la mejor manera posible. No hay salida. No es posible. No se puede vivir sin Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. En la salvación, en la vida y en la eternidad. Él lo es todo. En el momento que nosotros nos separamos de Él, ahí comienza la caída. En consejería pastoral, la única pregunta a donde siempre vamos a apuntar es a esta. ¿En qué momento le soltaste la mano a Cristo? ¿En qué momento empezaste a confiar en tus fuerzas, en tus deseos, en tus fortalezas, en tu conocimiento, en tu valentía, en lo que tú crees? Y desde ese momento comenzó tu caída. 4 o 5 preguntas, pero todas van a apuntar a Él. El momento en que le soltaste la mano a Cristo. Por eso para mí hoy es un día sumamente importante. Porque confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es el primer paso. Pero serle fiel a Cristo en todo lo que hacemos es nuestra vida diaria. Todos los días estamos decidiendo si agradar al hombre o serle fiel a Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. El hombre y la mujer se encuentran en esta posición. ¿A quién agrado? ¿Al hombre o le soy fiel a Dios? ¿A quién? Todos los días, todos los días. Todos los días te vas a parar, Adrián, y vas a decir, ¿a quién le soy fiel? Todos los días, Nelvi, Dios te va a demandar y va a decir, ¿a quién le eres fiel? Todos los días. No es en el día de la salvación, es hoy. No es ayer, es hoy. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dos preguntas. La primera, ¿estás descansando en la obra completa de Cristo? ¿Estás descansando en la obra completa de Cristo? ¿O estás pagando lo que ya está pago? ¿Estás pagando lo que ya fue pago? La segunda pregunta, ¿estás siendo fiel al que te llamó? ¿O estás añadiendo a tu vida con Cristo? No podemos añadir, porque hemos aprendido a través de la carta de Gálatas que añadir es distorsionar. Y aquí te dejo como último mensaje o frase. Si Cristo es suficiente, no necesitas nada más. No necesitas nada más. Necesitas a Cristo. Si alguien aquí aún no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es un buen momento. Si alguien aquí recibió al Señor Jesucristo, y como la invitación que estaba haciendo el pastor Carlos, que dijo, todavía el agua está ahí.
Y es un muy buen día para reafirmar, para decir públicamente, muero para el mundo y vivo para Cristo.